Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ha estado visitando la zona, haciendo algunas labores académicas y también reuniones, y lo tenemos acá en nuestro programa también para conversar de actualidad política. Fue exministro y por supuesto ahora ocupa el cargo, bueno, hace varios años, de director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Se trata de Luis Bates, quien ya lo vemos conectado ahí en nuestro locutorio virtual. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por tener esta oportunidad de conversar. No, a usted por querer acompañarnos en este día miércoles, también en su paso para la zona. Imaginamos que seguramente ya había venido al Biobío en varias oportunidades y estamos terminando un 2022 que ha sido como el cierre de un proceso bastante convulsionado para nuestro país. Usted fue exministro de Justicia, se terminó un proceso constituyente que causó bastante expectación en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted como ex autoridad este cierre de 2022 que está terminando también con una nueva instancia para poder fijar nuevas rutas de este camino que se ha trazado Chile? Bueno, el tema del constituyente es un tema que ya ha pasado a ser muy actual desde hace algún tiempo. Yo creo que es una importante decisión política, sin duda, que debe concretarse a la brevedad posible, y debe pensarse, en mi opinión, en una constitución breve, sencilla y sobre todo que sea comunicada y compartida por la ciudadanía. En mi opinión, como director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, tenemos ya una larga experiencia en comunicar el derecho y la justicia a las necesidades de la vida cotidiana de las personas, lo que algunos llaman la democracia del diario vivir. Me gusta mucho esa expresión. Es hermosa. Claro. Y bueno, en esa razón por la cual ha tenido mucho interés ciudadano. Entonces, el tema constitucional es un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, pero siempre que se trate, como constituciones de otros países, de una constitución breve y que cuente con el apoyo de la gran mayoría de ciudadanos para que se transforme en actos de la vida cotidiana de las personas. Y yo creo que ese proceso ha sido muy complejo, muy largo, todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, perfectamente, y hay que aprender las lecciones del pasado. Y creo que tiene que constituirse una comisión, en mi opinión, de representación ciudadana importante, pero también con opinión de expertos, y breve, con un lenguaje claro y comprensible al ciudadano común, de tal manera que el contenido de una constitución sea efectivamente compartido, digamos, por la ciudadanía, y es la manera, digamos, como además permanecen en el tiempo. Hay que hacer una constitución que tenga un sentido de permanencia en el tiempo y que podamos, como ocurre en otros países en unos años más, celebrar precisamente la vigencia de esta constitución por varios años, por muchos años. Yo espero en realidad que se aprendan las lecciones del pasado y se entre en un proceso lo más rápido posible, constituyente, en los términos que acabo de señalarle. Luis, usted es director del Centro de Educación Ciudadana, ya lo mencionó al inicio de esta entrevista, nosotros también lo hemos indicado, y justamente dentro de las cosas positivas que se ha visto durante este último tiempo es este interés que ha tenido la ciudadanía. Pasamos, parece, de este eslogan que había de no estar ni ahí, de quizás en la mesa no se conversa ni de religión ni de política, pasamos a estar súper activos. ¿Ustedes como centro ven esto como algo puntual, como una especie de quizás temporada, y que luego vamos a volver a este estado quizás un poco más apático respecto de estas temáticas, o ya nos insertamos como sociedad a ser más opinantes, a estar pendientes, a participar de procesos ciudadanos por pequeños que sean, la junta de vecinos, estamos hablando de territorios más pequeños, de la política quizás más grande, a estar fiscalizando también lo que hacen nuestros representantes? ¿Esto es un camino sin retorno o es algo temporal? Yo creo que su pregunta es muy buena, digamos, porque uno percibe cierta tendencia
a una especie de alejamiento de la actividad ciudadana y de la participación ciudadana, una cierta frustración por tantas ofertas incumplidas después en el ámbito de la política. En Chile tenemos una cultura, como digo yo, de exceso de legalismo, que todo tiene que estar en las leyes, más reformas, reformas a las reformas, y la ciudadanía ve que estas cosas después no se concretan en actos de la vida ciudadana. Y hay una tendencia, en consecuencia, a mantenerse al margen de las decisiones políticas y de la participación ciudadana. Yo creo que eso no es bueno para el país. Hay que hacer un esfuerzo por participar efectivamente en las distintas instancias y muy especialmente, señalamos nosotros como Centro de Educación Ciudadana, muy especialmente en los actos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Es decir, hay muchos temas que no son solamente de los gobiernos o de los estados, sino que tienen que ver con la participación de cada una de las personas. Aquí en Concepción hemos hablado, por ejemplo, ayer dimos una charla sobre la corrupción. Hoy día vamos a dar un encuentro muy interesante con un señor diputado y con otro académico sobre el tema de la inseguridad ciudadana, que hoy día pasa a tener niveles que antes no tenía. Y en esos temas, más allá de las políticas públicas y de las políticas de Estado, cada ciudadano, cada uno de nosotros, en las actividades en que nos desenvolvemos, en el hogar, en la calle, en el comercio, donde sea, tiene que hacer un aporte en este sentido. Yo creo que es muy importante entender cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en los problemas de carácter más general, porque todos tenemos una responsabilidad y algo que aportar. Y eso es lo que nos interesa mucho, conversar con las personas, desincentivarlos de este desprecio por las actividades políticas, que algunas son con mucha razón, tal como le decía, porque se produce una frustración ciudadana de tanta promesa incumplida. Porque una cosa son las leyes, y es necesario y es bueno que existan, pero otra cosa muy distinta es la implementación y el cumplimiento efectivo de las leyes. En ese sentido tenemos desgraciadamente una tradición de creer que porque se escribieron las leyes ya todos los problemas están resueltos. Y ahí es donde falta sin duda el conocimiento de las leyes, los valores que tienen las leyes para que la ciudadanía participe efectivamente en el cumplimiento de las leyes en lo que llamamos la democracia del diario vivir, es decir, la vida cotidiana de las personas. Yo invito a cada persona que escucha la radio tan importante como la que usted trabaja, el Conquistador, ¿ya?, a cada persona a hacer una reflexión. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué puedo hacer yo en mi casa? ¿Qué puedo hacer yo en la calle? ¿Qué puedo hacer yo en el transporte público? ¿Qué puedo hacer yo cuando voy a un mall para evitar ser víctima de situaciones, digamos, de esa naturaleza? Y creo que este es un gran importante, creo que los medios de comunicación tienen también un rol fundamental que jugar en la línea de comunicar a los ciudadanos comunes, digamos, las leyes, los contenidos, sus valores, para que no sea algo muy distante y muy lejano de los ciudadanos comunes. En esa misma tónica, Luis, estamos conversando con Luis Bates, quien fue exministro de Justicia durante el gobierno de Ricardo Lagos y también director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Está acá en el Biobío realizando diversas actividades justamente enfocadas en esta tónica. Dentro de esta situación en donde aparentemente y se ve un interés por parte de la ciudadanía de opinar, de conversar, de escuchar, quizás no de las mejores formas, pero en el fondo de participar. ¿Qué le parece también esta tendencia que hubo y que incluso el gobierno tuvo que quizás recular en ciertas declaraciones y también acciones en donde tenía que ver que todo lo antiguo había que descartarlo? Me refiero a exmandatarios, hubo mucho rechazo a esta bajada que había de los 30 años de la concertación en el poder. ¿Cree que finalmente también es un camino errado? ¿Tenemos que saber quiénes fuimos para mirar hacia el futuro, Luis? No, yo creo que
despreciar así en su totalidad todo lo que se ha hecho en los últimos 30 o más años, me parece que es un error. Pueden haber, por cierto, aspectos negativos, pero fundamentalmente ponderar los elementos positivos que hemos tenido en estos últimos años, rescatar lo positivo y a partir de ello realizar los cambios que la sociedad necesita. Pero no se puede descartar lo que se ha hecho. Incluso la historia de Chile es muy importante, tiene también aspectos positivos y negativos, y para efectuar los cambios, porque los cambios son necesarios, que duda cabe, es necesario tener en cuenta, digamos, esos aspectos positivos. Y uno de los aspectos positivos para los que hemos vivido, digamos, tiempos más anteriores de la vida del país, recordemos solamente con la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Todos los aspectos negativos de la dictadura en su momento, la vuelta a la democracia con el presidente Elwin, a quien se le acaba de inaugurar un monumento donde tuve ocasión de participar, a mi juicio un acto de justicia, porque con todas sus falencias, sin embargo, ese cambio del sistema político a la democracia, difícil por cierto, al final ha sido muy bueno para el país. Y en consecuencia, mirar los aspectos negativos, aprender de los aspectos negativos para no reiterarlos y avanzar en lo que espera la ciudadanía, en lo que espera la juventud de hoy día, de lo que sea el país en los próximos años. Pero le vuelvo a repetir, con la participación de todos. Yo he citado a autores, personajes de la humanidad que insisten en este tema. El Mahatma Gandhi, por ejemplo, un abogado político de todos conocido, ¿no es cierto?, decía, fíjese usted, sé tú, o sea, seamos nosotros los cambios que queremos ver en la sociedad. O sea, seamos nosotros esos cambios. Lo mismo decía el presidente Kennedy en los Estados Unidos. El presidente Kennedy decía, no solamente hay que preguntar qué hace el gobierno y el Estado por mí, tengo que preguntarme qué hago yo por mi país. ¿Qué hago yo por mi país? Yo creo que cada ciudadano debe hacerse esa pregunta y realizar un aporte, digamos, un aporte país. Yo creo que ese tema es muy importante, creo que descartar los aspectos positivos que han tenido los últimos 30 o 40 años, que existieron sin duda alguna, creo que es un error. Y a partir del aprendizaje de los aspectos negativos y de las bondades de los aspectos positivos de estos últimos 30 años, creo que se puede ir construyendo un Chile mejor. Pero le vuelvo a repetir, con la conciencia individual y la participación de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Por ejemplo, en el ámbito de la corrupción, por ejemplo, en el ámbito de la delincuencia, que ha pasado a tener modalidades que en Chile eran menos conocidas, especialmente la delincuencia organizada. Y el sistema de migrantes también, que era un problema poco conocido en Chile y que con una regulación legal que ha tenido que irse perfeccionando un poco con el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Como decía el presidente Kennedy. Luis, en ese aspecto y también ya volviendo a su cargo de director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo van ustedes tirando líneas, programando en el fondo las distintas acciones e investigaciones que realizan, pensando en que hoy día la ciudad o los ciudadanos, el mundo en general es muy cambiante, las tendencias pasan muy rápido, tenemos a ciudadanos empoderados, pero empoderados, por ejemplo, desde la perspectiva digital, que quizás antes no estaba tan desarrollado. ¿Cómo ustedes también se van moviendo a ese ritmo como centro de estudio o centro de educación ciudadana? El Centro de Educación Ciudadana dirige sus actividades a dos grandes líneas, por así decirlo, de destinatarios. Uno son los ciudadanos comunes y corrientes. Alguien ha dicho por ahí el ciudadano de la calle, no me gusta mucho la expresión, pero se usa para dar una idea gráfica. Ciudadanos comunes y corrientes, que tiene que ver con el ejercicio de sus derechos, con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, que también es muy importante. Y la otro grupo de destinatarios son los colegios. Ciudadanos comunes
adultos, y los otros son los colegios donde tenemos una intensa actividad en colegios en Santiago y en algunas regiones. Esos son los dos grandes grupos con los cuales nosotros trabajamos y creemos que vamos en la línea y en la dirección correcta, porque las evaluaciones, que son las que nos preocupan mucho, que hacen en los colegios, donde se forman los ciudadanos, ¿no es cierto? Existe una ley específica sobre esa materia, de formación ciudadana. Lo que se hace en los colegios, lo que se hace en las calles, lo que se hace lo que hace la ciudadanía, digamos, es extremadamente importante, pero tiene que haber políticas permanentes, sostenibles, en el tiempo. Eso es muy también importante, porque hay mucho discurso político de corto plazo, que termina, digamos, con esos lapsos y después no ocurre nada. Hay una especie de desconfianza, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en las instituciones. Hay también ahí un elemento que trabajamos bastante, que tiene que ver con la formación ciudadana de quienes sirven públicamente, de quienes ejercen los cambios, la actividad pública. Fíjese usted, por ejemplo, a propósito de Constitución, que me hablaba hace un momento, la Constitución política nuestra vigente, el primer artículo tan importante porque es el inicio de todo lo que viene, dice que el Estado está al servicio de la persona humana. O sea, fíjese usted, los funcionarios del Estado, todos, deben estar en su función diaria al servicio de la persona humana. ¿Se imagina usted cómo sería distinta la percepción ciudadana de las instituciones del Estado si se cumpliera ese principio constitucional, aunque fuera medianamente? ¿Cómo sería de distinto si cuando un ciudadano concurre a un órgano público, cualquiera institución, se cumpliera esto de que el funcionario, cualquier nivel, está al servicio de la persona, y el ciudadano que también supiera que están a su servicio? El ejercicio del derecho de petición, que la Constitución, son cosas que en la vida práctica no ocurren. Y en consecuencia, y voy a lo que hablábamos hace un momento, poco se saca con escribir en las constituciones grandes principios y grandes cosas, y después, como el caso que le estoy señalando, en la práctica no se produce. Eso tiene que ver con la formación ciudadana, y por eso que estamos muy fuertemente trabajando en esa línea, y entendiendo que se necesita la comprensión y la cooperación, repito, de cada persona para ir avanzando en los temas de que se trate. Luis Bates, nuestro invitado a Mesa de Noticias este día miércoles, ex ministro de Justicia del gobierno de Ricardo Lagos y también director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Luis, gracias por venirnos a acompañar y tener esta conversación que muchas veces es tan necesaria también para nuestros auditores. Muchas gracias a ustedes, porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental, y uno de los formas de hacerlo es, que se lo desarrollé en la conversación, es mediante la traducción, por así decirlo, del lenguaje legalista, digamos, al ciudadano común. Ustedes tienen la función de hablar en términos claros y sencillos los temas legales, y pueden cumplir en esa línea una función muy, muy importante. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Que tenga buen día. Igualmente, gracias. Bien, ahí la teníamos a nuestro invitado, Luis Bates, es ex ministro de Justicia del gobierno de Ricardo Lagos y director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Está en varias actividades, ayer ya lo dijo, estuvo en un encuentro y hoy día también lo van a tener ahí. Pueden ingresar a www.uss.cl y van a encontrar más información.